Continuamos nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg. Pasamos de la pregunta 14, donde vemos que desde el comienzo hasta ahora estamos en un estado de miseria, como lo llama el Catecismo, pero podemos simplemente decir, estamos en pecado, necesitamos redención, estamos en pecado por nuestra culpa, no podemos culpar a Dios de nuestro pecado, no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos, tanto a la raza humana como a nosotros mismos individualmente. Vemos que para poder salir del pecado necesitamos redención. Ya entendemos que nosotros, en nuestro estado pecador, amamos el pecado. No solo amamos pecar, sino que lo disfrutamos y seguimos en eso. Y a pesar de que, aunque Dios nos da una conciencia, a pesar de que, aunque Dios nos da un compás moral, aún así, especialmente si somos creados en un hogar donde se nos enseñan los mandamientos de Dios, tenemos este compás moral. Seguimos amando el pecado y aunque nos dé remordimiento, nos dé conciencia, tengamos esta sensación de culpa, seguimos pecando porque amamos el pecado. Y no podemos pagar por nosotros mismos porque nosotros, tristemente, lo que hacemos más comúnmente es acrecentar nuestra deuda, no necesariamente disminuirla de ninguna forma por nosotros mismos, nuestras buenas obras, incluso en nuestra limitación, no vienen del corazón, no son para Dios y no nos acreditan nada a nuestro favor. Vimos en la pregunta 14, entonces, una mera criatura puede realmente pagar por nosotros, y ya vimos que no importa si es celestial, no importa si son santos, no importa si son criaturas mortales en este mundo ni angelicales, nada en este mundo, una mera criatura, nada hecho por Dios, simplemente hecho por Dios, algo que fue creado, no puede pagar por nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna forma es injusto, porque alguien más tiene que pagar por mí y eliminar mi responsabilidad. Y dos, porque la ira de Dios es infinita hacia el pecado. Y un ser finito no puede pagar la ira infinita, justa y eterna de Dios por una sola persona. ¿Sí? Ni el ángel más santo puede cargar la ira de Dios por nosotros. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos y que nos hace el catecismo es, entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Y la respuesta es uno que sea el verdadero hombre y perfectamente justo y que sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Y la primera es uno que sea verdadero hombre o el verdadero hombre. Y acá lo que nos referimos es el término verdadero hace referencia a ontología, es decir, al estudio del ser. Y lo que el autor del catecismo y esta respuesta nos quieren decir es, tiene que ser tan hombre como todos los hombres. Y ahí es donde Pablo nos dice, ¿no? Aquel que nunca pecó, aquel que era libre de pecado, se hizo pecado por nosotros, ¿no? Es, asumió una naturaleza humana. Y ya veremos eso en más detalle en el catecismo. Pero acá es tan hombre como todos los hombres. No hay nada que un hombre sea en su estado creado. Y acá es donde tenemos que ir incluso al principio y ver qué es un verdadero hombre, ¿no? Un ser hecho a la imagen de Dios, hecho en perfección y en santidad. El pecado es algo que el hombre ahora tiene en este estado caído, pero que el hombre no fue creado con. Y eso ya lo vimos antes en el catecismo. Un verdadero hombre, tal como fue hecho desde el principio,
Y esto lo vemos en 1 Corintios 15:22. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, y la muerte como consecuencia del pecado, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Entonces acá vemos que hay dos cabezas representativas, ¿no? Un hombre y otro hombre, pero que solamente un verdadero hombre puede traer la muerte al mundo. ¿Sí? Este representante hecho a la imagen de Dios, que en rebeldía trajo el pecado y con el pecado la muerte. Y este otro hombre, que por medio de su obediencia fue exaltado y trajo la derrota de la muerte a través de la resurrección. Pero tiene que ser tan hombre el segundo hombre como lo fue el primer hombre. Y perfectamente justo. Y acá también, en el catecismo original, es libre de pecado. Que ambas cosas están relacionadas, ¿no? Perfectamente justo quiere decir sin pecado. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado en los cielos. Entonces, tiene que ser un verdadero hombre, alguien que pueda redimirnos, porque todos somos hombres y todos estamos representados por un hombre. Y al mismo tiempo tiene que ser perfectamente justo, es decir, sin pecado. Un ser pecador no puede pagar por los pecados de otro ser pecador, porque ambos son culpables. Eso es claro, eso es cierto, y por eso a lo largo del Antiguo Testamento vemos estos tipos de los sacrificios. Tienen que ser irreprochables, tienen que ser el primogénito, tienen que ser en el mejor estado, porque son una sombra, son un tipo de lo que finalmente va a ser el sacrificio último, pero uno de esos requisitos siempre es irreprochable, ¿sí? Sin mancha, puro, apartado de los pecadores. Si no, no puede ser nuestro mediador, si no, no puede pagar por nosotros, si no, no puede interceder por nosotros, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos salvar a los demás, y una mera criatura no puede. Entonces, ¿qué tiene que ser? Pues primeramente un verdadero hombre, segundamente un hombre completamente justo, y finalmente, y que sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Tiene que ser tanto hombre como el hombre, tiene que ser libre de pecado como fue el hombre en su estado original. Pero no solo puede ser eso. Así queremos un mediador que realmente pague por nuestros pecados, que realmente elimine la sentencia que está contra nosotros y que constantemente acrecentamos, por lo que cada vez somos más merecedores del castigo de Dios. No podemos limitarlo a un hombre. Ya vemos que una mera criatura, incluso solo la primera parte, uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo por sí mismo, no es suficiente. Si Dios creara un hombre como Adán lo hizo, como hizo Adán en el principio, lo trajera al mundo, y ese hombre quisiera morir por un solo pecador, no podría. Por eso tiene que ser, y que sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Tiene que ser el verdadero Dios. Y cuando hablamos de verdadero, hablamos de la misma forma que hablamos de verdadero hombre. Tiene que ser tanto Dios como Dios es. Porque solo el Dios infinito puede cargar con su ira eterna e infinita. Solo lo infinito puede cargar con lo infinito. Todo lo creado, no importa qué tan majestuoso, no importa qué tan majestuoso, poderoso, glorioso, santo, todo lo creado es finito, solo Dios es infinito. Y aquí es donde tenemos que entender lo separados que estamos de Dios, como criaturas. Y lo increíble que tiene que hacer Dios para poder dar redención al mundo. Esto no es opcional. Dios no simplemente podía salvarnos de muchas otras formas, y decidió esta, aunque un poco cruel y un poco gráfica, pero que nos
choca, ¿sí? Nos pone en shock y nos hace como reaccionar. No, la única forma de que alguien pueda interceder en nuestro lugar es que sea al mismo tiempo tan Dios como Dios es y tan hombre como Adán lo fue. Y acá es donde tenemos que empezar a reflexionar. Realmente, como toda la historia redentora a lo largo de la Biblia, cada vez que leemos la Biblia, nos lleva a esta realidad. No era opcional lo que pasó en la cruz. Era la única forma de que la ira de Dios fuera satisfecha una vez y para siempre. Y lo vemos en Isaías 7:14. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Aquel gran redentor será Dios con nosotros. De la misma forma que Dios estuvo con su pueblo en el tabernáculo, que estuvo con ellos en la nube, que estuvo con ellos en la columna de fuego, de la misma forma que Dios estuvo en el jardín del Edén como este templo terrenal que unía el cielo y la tierra y que era una representación material de las realidades celestiales. De la misma forma que Jesús tabernaculó entre nosotros, ¿sí? Así Dios estará presente en su pueblo, en este Hijo. No va a ser cualquier hombre. Isaías 9, 6 y 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo. La soberanía, el poder, reposará sobre sus hombros, y esto es la soberanía última, ¿no? Y se le harán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos son nombres que se le dan a Dios. Uno no llama a un hombre Dios fuerte, ni eterno, ni el gran príncipe de la paz, ¿no? El que realmente traerá la restauración última entre Dios y su pueblo. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Entonces vemos que, aunque es un hombre, también es más que un hombre. Y que está relacionado con el Dios que hemos visto desde el principio, desde Génesis 1:1. Es la presencia real y absoluta de este mismo Dios en este Hijo prometido. Desde Génesis 3:15, ¿no? Este Hijo no solo se promete en Isaías, esto va incluso antes de que hubiera Israel, incluso antes de Abraham. Y eso es lo magnífico de todo esto, que esto no se limita a la historia de Israel, esto va a la redención prometida desde el principio de todo. Jeremías 23, 5 y 6. Vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Y eso es finalmente lo que es su cumplimiento en el nombre que se le da a este niño, y es Yeshua, Jesús. Este mismo nombre, el Señor es nuestra salvación. Y esto es increíble. Este hijo de David es la salvación. Y esto lo vemos en las visitas de María, José y Jesús al templo y las personas que encuentran, que nos llevan de vuelta a estos pasajes y nos hacen entender que este hombre que ha nacido es la salvación prometida. El Señor es nuestra salvación. Él es el Señor que salva. En el verdadero hombre libre de pecado, que es al mismo tiempo Dios, se encuentra la salvación. Por eso no puede haber varios caminos. Por eso no podemos pensar de una forma pluralista y que cada uno busca su mejor camino. Porque si afirmamos lo que afirma la Biblia, si afirmamos nuestro estado, si afirmamos que nadie puede pagar por nosotros, una mera criatura,
que la única forma de que haya alguien que puede mediar por nosotros es que sea al mismo tiempo verdadero hombre, libre de pecado, perfectamente justo, y al mismo tiempo verdadero Dios. No hay 1.000.000 de caminos, no hay 100 caminos, no hay 50 caminos, no hay 30 caminos, no hay 10 caminos de reconciliación entre el hombre y Dios. Hay solo uno. Porque solo ha habido en la historia un verdadero hombre libre de pecado que es al mismo tiempo Dios. Solo en la historia, una sola vez ha pasado esto. No hay otro escenario, no hay otro universo donde se ha hecho diferente. Esta es la realidad que Dios ha creado y este es el único camino para acercarnos a Dios. Y la pregunta entonces que tenemos que hacernos, y nos explicará más el catecismo, por qué tiene que ser verdadero hombre, por qué tiene que ser verdadero Dios. Pero en este punto la pregunta con la que quiero que reflexionemos y en la que quiero que pensemos es, ok, este verdadero hombre, que es al mismo tiempo verdadero Dios y que está libre de pecado, puede salvarnos. La pregunta es, ¿debe hacerlo? La pregunta es, ¿nosotros merecemos que lo haga? Porque todos queremos estar libres de la condenación. Todos queremos no ir al infierno. Todos queremos no enfrentar la ira de Dios, pero no queremos a Dios. Si Dios pudiera quitarnos de su ira y alejarse de nosotros y vivir en una realidad donde el deísmo reina y él está por allá viviendo feliz en su naturaleza trina, ¿sí? Las tres personas de la Trinidad viviendo en absoluto gozo y nos deja en paz, nos quita de su ira, paga por nosotros en su Hijo y nos deja vivir como queramos. No queremos realmente a Dios. Y muchas personas quieren ir al cielo, pero no quieren que Dios esté en el cielo. Solo quieren vivir para siempre, no tener que enfrentar enfermedades, no tener que morir. Y creemos que Dios nos tiene que amar, a pesar de que nosotros lo odiamos a Él. Y que por eso nos tiene que dar la salvación. Porque si no, Él sería malo. ¿Sí? Si nosotros hacemos lo malo todo el tiempo y lo odiamos a Él, está bien. Pero si Él no hace todo absolutamente por nosotros, porque el mundo gira alrededor de nosotros, entonces Él está mal y Él es malo, ¿y para qué hablar? Entonces, ¿qué quiero que reflexionemos? Obviamente su misericordia es tan grande que Él nos salva, pero nosotros realmente no merecemos este mediador. No lo merecemos. Y tenemos que preguntarnos realmente, ¿dónde está nuestro corazón cuando entendemos que hay una salida? ¿Sí? ¿Está en nosotros o está en Dios? Y con eso termino la reflexión el día de hoy. Cualquier pregunta pueden dejármela en los comentarios, pueden contactarme en redes sociales, abajo en la descripción. Hay ahora más opciones para seguirme, para comunicarse conmigo. Y nos vemos el próximo video. Que estén muy bien.